y hace un reporte sobre el estado de la vivienda y sobre todas las pérdidas que se puedan haber ocasionado. E insisto, va a haber, o sea, esto es una primera fase, digamos, sobre los objetos, los bienes que se han perdido. Pero luego va a haber que hacer una evaluación, es más, tendrían que ya estar trabajando en eso, sobre si las viviendas, los edificios, los locales comerciales que han sido afectados están aptos para seguir operando o existe un riesgo de que colapsen. No solo colapsen, sino que, por ejemplo, la exposición a un sismo. O sea, si los cimientos han sido dañados, estas viviendas se van a caer y la gente que esté dentro va a morir. Entonces, eso supone otro nivel de resarcimiento. Es decir, probablemente algunas de estas viviendas tengan que ser demolidas y cambiadas por otras. Entonces, todo eso tiene que estar, digamos, trabajado de una manera profesional y está bien ya que estén los ministros, que hagan acto de presencia, que hay liderazgo político, que hay una preocupación, pero eso no resuelve los problemas. Los problemas los resuelven los técnicos, que son los que tienen que estar ahí haciendo su trabajo. Y ahora vamos nuevamente con nuestra secuencia Caiga quien caiga. Exitosa presenta Caiga quien caiga. Estaba extrañando ya nuestra secuencia. Y está con nosotros Katherine Gampuero, después de tiempo, Katherine. Buenos días, Nicolás. Desde el año pasado que no nos vemos. Desde el año pasado. Así que bienvenido 2019. Así es. Comencemos, tenemos montones de temas, ¿no? El primero de ellos, y yo creo que el más crítico, es lo que está pasando con Richard Concepción Carhuancho. Y quisiera saber, así con la frialdad con la que a veces emites tus juicios, ¿cuál es tu opinión sobre lo que ha pasado con Richard Concepción Carhuancho? Yo tengo mi cuestionamiento respecto a los miembros de la sala en cuanto a la forma en que se ha emitido esta resolución que resuelve la recusación planteada por la defensa del investigado que tiene un mandato de prisión preventiva y que se encuentra en los Estados Unidos y cuya conducta es renuente a ponerse a derecho y que fue declarada fundada por estos tres magistrados, ¿no? Hemos visto que esta sala, si bien es cierto la ley establece que para resolverse una recusación como esta, no obliga a que se haga una audiencia pública previa, ¿no? a que se resuelva. Sin embargo, en otros casos, esta misma sala ha resuelto recusaciones convocando una audiencia pública. Una audiencia pública, Nicolás, es muy importante, no solamente por un tema de transparencia, sino para que la ciudadanía tengamos la oportunidad de escuchar los argumentos por los cuales el investigado o su defensa están planteando una recusación contra el juez. Porque ellos sustentan de que aquí el juez habría perdido la imparcialidad que debe caracterizarlo, ¿no? ¿En qué fundamenta ese pedido? Igualmente nos va a permitir, pues, si es que la Fiscalía concurre también a esta audiencia, escuchar los argumentos que tiene la Fiscalía para no estar de acuerdo con esta recusación. Incluso nos permite ver cuáles son las dudas que tienen los magistrados, porque los magistrados, incluso hemos visto que en las audiencias, preguntan a los abogados, al fiscal, al abogado del investigado, acerca de sus pedidos y las dudas que tienen. Sin embargo, esta recusación se hizo sin audiencia. Y en otras recusaciones anteriores, que también estuvieron a cargo de este mismo colegiado, sí se hicieron con una audiencia pública. O sea, lo que está claro es que acá ha habido un trato diferente, ¿no es cierto? O sea, no se ha querido exponer públicamente una decisión tan trascendente como la de cambiar al juez Richard Concepción Carhuancho de un caso tan emblemático como el de los cócteles, ¿no? Así es. Y ojo, que este nuevo proceso penal que está regulado con este nuevo Código Procesal Penal, damos mucha importancia a los principios de oralidad, a los principios de publicidad, y eso se hace en una audiencia. Lo que busca este nuevo código, este nuevo proceso penal, es que la gente esté enterada de los argumentos que se van exponiendo y que sean en audiencia que finalmente se resuelvan. Un caso tan emblemático como este, creo que lo más saludable para la población y para esta lucha que se habla de confrontar contra la corrupción, qué mejor haberlo hecho convocando a una audiencia pública.
Ahora, está claro que eso no se hizo, ¿no es cierto?, en primer lugar. Pero el argumento que dieron ayer en la conferencia de prensa los miembros de la sala encabezada por el doctor Saguanay, es que el juez Richard Concepción Carguancho habría roto el principio, digamos, de la imparcialidad. Porque si bien en sus resoluciones él habla de la intención de Fuerza Popular de capturar el Ministerio Público, esto está planteado como una teoría del caso de la Fiscalía. Como una teoría del caso, pero que cuando él hace la declaración, cuando destituyen a Rafael Vela y a José Domingo Pérez, lo da como un hecho. Sí. Y por lo tanto ya está adelantando opinión sobre un tema. O sea, digamos, desde el punto de vista formal aparece como una argumentación coherente, ¿no? Sí. Entonces, yo me he referido aquí en un tema de la forma, ¿verdad? Que lo más saludable, lo más transparente para dar garantía de publicidad, de dar garantía de oralidad que debe caracterizar a un proceso penal, considero que debió haberse convocado a una audiencia. Ahora, en el fondo de la resolución, que he tenido la oportunidad de leerla el día de ayer porque ha sido publicado en la página de Twitter que tiene el Poder Judicial, y de acuerdo a los argumentos que ha expresado la sala, pues efectivamente, el juez Concepción Carguancho, en una entrevista que habría dado a un medio de comunicación, esta teoría del fiscal, que él en la entrevista pasa a señalarlo como una afirmación, o sea, como un hecho probado. Y en esta etapa del proceso, efectivamente, no podemos hablar de cosas probadas o acreditadas, porque estamos en una etapa de investigación. ¿Pero qué es lo que está diciendo? ¿Que fue un error de Richard Concepción Carguancho? Es decir, pero se estaba jugando, era una guerra así, o sea, yo entiendo, a muerte, Nicolás, entre la impunidad y la justicia, o sea, ¿no? Nicolás, cuando sacaron a los fiscales Vela y al fiscal Pérez, muchos de los peruanos nos sentimos totalmente indignados. Y obviamente nuestra conclusión o nuestro razonamiento fue, efectivamente, la teoría del fiscal, la que está postulando, se estaría corroborando, se estaría demostrando, porque efectivamente están sacando a dos fiscales que son piezas claves en estos procesos que tienen que ver con el caso Lava-Jato. Pero eso lo podemos opinar tú, lo podemos opinar yo, lo podemos opinar muchas personas. No debió decirlo Richard Concepción Carguancho, no un juez que tiene a cargo pero ¿qué hace? Pues porque es bien complicada la situación, Catherine. Yo entiendo. Cuando, por ejemplo, José Domingo Pérez decía en una declaración que dio antes de ayer, ¿no es cierto? Cuando hemos hecho la investigación y hemos incautado documentos, en los documentos se acredita que parte de la estrategia de la defensa de Keiko Fujimori para desmontar y librarse de todas las responsabilidades con respecto a este caso era no solo sacar a Rafael Vélez y José Domingo Pérez, era sacar a Richard Concepción Carguancho. Y esos son los documentos que encontraron en la casa del investigado Vicente Ignacio Silva Checa. Eso es correcto, pero esa es la teoría del fiscal, que tú, yo y muchos de los peruanos consideramos que el fiscal en su teoría del caso está en lo correcto. Pero un juez, algo que debe mantener es el tema de la imparcialidad. Porque yo entiendo la indignación de la gente cuando todavía se expresa y dice, ¿cómo es posible que un investigado que tiene una orden de prisión preventiva y que se encuentra en los Estados Unidos, renuente a ponerse a derecho, ¿no?, presenta este tipo de recusaciones y el Poder Judicial le declara fundado? Sin embargo, en un Estado de Derecho, Nicolás, tenemos que ser respetuosos de las normas, nos gusten o no nos gusten. Y el derecho de defensa... Pero te das cuenta, ya hablemos de los sentimientos que esto produce, claro, ¿no? Te lo digo por mí mismo, ¿no? Es decir, gente que ha violado la ley, gente que nos ha robado, gente que ha recibido dinero ilegalmente, que a cambio de ese dinero ha tomado decisiones que han sido absolutamente perjudiciales para el país, que ha conspirado con fondos, ¿no?, para malusar fondos públicos. Es decir, que ha violado la ley, pero en todas las formas. Pues mira lo que está pasando en San Juan del Lurigancho.
O sea, han hecho una obra sin expediente técnico. Y fíjate las consecuencias ahora. Y resulta que esta gente, que son unos violadores sistemáticos de la ley, a la hora que tenemos que procesarlo, nos exigen que cumplamos la ley, pero así minuciosamente, ¿no? Yo entiendo la así indignación. pulcramente, tenemos que ser nosotros así puntillosos. Yo también me siento muy indignada. Yo respeto muchísimo al juez Concepción Carhuancho. Me parece un juez muy probo, un juez muy valiente, que nos ha permitido a muchos peruanos recobrar la confianza de que en este país todavía existen jueces que aplican la ley igual para todos. ¿Correcto? Pero eso no tiene que, digamos, limitarme para que frente a hechos objetivos y concretos, de acuerdo a esa resolución, se dice que el juez Concepción Carhuancho dio una entrevista a un medio de comunicación y afirmó lo que es una probabilidad, algo que el fiscal tiene la obligación de probar durante la etapa del juicio oral, no en esta etapa. Entonces, si nos encontramos con un magistrado, sea el señor juez Concepción Carhuancho o cualquier otro juez, que para él ya es un hecho probado cuando ni siquiera estamos en etapa de juicio oral, lamentablemente tengo que decirlo, se está vulnerando el principio de imparcialidad. Digamos, la estrategia de esta gente, o parte de su estrategia, era sacar a Richard Concepción Carhuancho. Y lo han logrado. Y Richard Concepción Carhuancho les dio el argumento para hacerlo. Ahora, escúchame, la indignación de Rafael Vela ha anunciado que están presentando una apelación. Una nulidad, sí. Claro, que entiendo. Una impugnación. ¿Qué será? Una casación, me imagino que será, porque dicen no ha habido audiencia, ellos van a decir no ha sido obligatorio. Pero además, esta misma sala, hay pedidos de recusación contra la sala, ¿no? Sí. Recordemos que anteriormente el fiscal Rafael Vela presentó un pedido de recusación contra los miembros integrantes de esta sala. Y esa recusación fue resuelta previamente, se citó a una audiencia pública. Entonces, claro, la población se pregunta por qué en unos casos sí existe una audiencia pública para resolver estos casos tan importantes, y por qué en otros casos no. Pero en entonces, todo caso, ¿cuál es el criterio de selectividad que tiene este colegiado? Claro, pero si en determinado momento, ya digamos que ganan esta batalla, ¿no es cierto?, dentro de la guerra que hay contra la corrupción, y logran que Richard Concepción Carhuancho no siga este proceso, en determinado momento este tema puede ser materia de investigación. Es decir, si la decisión de sacar a Richard Concepción Carhuancho no tenía que ver con el cumplimiento estricto de la ley con respecto a la independencia que deben mantener los jueces, sino era parte de una conspiración para sacar a este juez que les estaba resultando antipático y no seguía el libreto que ellos querían. Yo creo que la estrategia legal de los investigados, en este caso de los aportes de campaña a Keiko Fujimori, como también ha sido y continúa siendo, desde mi punto de vista, la estrategia legal en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, que hemos sido nosotros también testigos de cómo empezaron una guerra a través de los medios de comunicación para buscar sacar a este juez probo, a este juez valiente, cuando dispuso también una medida de prisión preventiva contra esta expareja presidencial, y más aún cuando dispuso la incautación de sus bienes inmuebles, porque existían o existen suficientes elementos de convicción que dan cuenta que estos bienes inmuebles han sido adquiridos con dinero ilícito. ¿Recuerdas? Sí, sí, claro, toda la discusión que se generó. Entonces, la estrategia de todos estos investigados involucrados en estos casos emblemáticos que tienen que ver con el lavajato, parten, yo creo, de la estrategia de buscar que jueces valientes, jueces probos, jueces que no tienen temor de aplicar la ley como se debe, tienen que ser sacados. Vamos a ir a la pausa con Catherine Ampuero y vamos a regresar para hablar del caso de Martín Vizcarra. Me acaba de llegar una información de último minuto sobre el tema que es bien delicada. Vamos a hablar de eso tras la pausa. Volvemos. Ya regresamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Son las 8:37 de la mañana, estamos con Catherine Ampuero para hablar ahora en nuestra secuencia Caiga quien caiga, que le hemos recuperado
del caso de Martín Vizcarra. O sea, es evidente que acá hay una operación política, ¿no? Que Alan García está manejándola desde atrás y desde adelante también, porque sale a hablar todos los días contra Martín Vizcarra. Ahora, que hay cosas que Martín Vizcarra tiene que aclarar también es cierto, ¿no? Y yo me voy más por eso, ¿no? Porque siempre hemos dicho que las cosas, cuando hay determinados cuestionamientos, cuando hay visos de que hay algo oculto, algo que se está ocultando, que tiene que investigarse. Y el mismo señor presidente hemos escuchado cuál es el temor a las investigaciones. Caiga quien caiga, nadie tiene corona. Entonces, aquí el señor presidente pues creo que tiene muchos cuestionamientos que han ido saliendo en el transcurso de la semana, que lo mejor, lo más saludable para el país es que se investigue. Claro, porque, o sea, él tiene una empresa que se llama C&M Vizcarra, ¿no? SAC. Esta es una empresa que presta servicios a la industria de la construcción, de la minería, con vehículos y equipo. Él ha contratado con Graña y Montero para prestarle servicios, por lo menos en 2 oportunidades, a la Sauder, ¿no es cierto? Pero luego él también ha prestado servicios al consorcio que hizo la Interoceánica, que era un consorcio llamado Conilsa, pero que era público, pues, y notorio que era Odebrecht, ¿no? Sí. Entonces, sus respuestas no han sido así. No han sido satisfactorias. Han sido totalmente inverosímiles. El hecho de que ahora diga que no sabía que quienes integraban el consorcio Conirsa, ¿no? Más aún cuando sale un documento público, debidamente inscrito en registros públicos, donde la empresa Graña y Montero, que integraba el consorcio Conirsa, lo habría nombrado él, no que lo habría, lo ha, porque eso está probado, ¿no? Inscrito en registros públicos, lo nombró como apoderado de la empresa Graña y Montero, ¿no? Entonces, tú, si eres dueño de una empresa, accionista de una empresa, eres gerente de una empresa, ¿a quién nombras como apoderado de la misma? ¿A una persona que no conoces? ¿A una persona en quien no tienes confianza? ¿A una persona con la cual no realizas negocios? Ahora, claro, entonces, el problema es que al final, porque tú puedes decir ya, que era lo que decía ayer el señor Hugo Alache, que es el representante de la cantidad enorme de pequeñas y medianas empresas a las que les deben, ¿no? Porque han sido proveedores, los realizadores efectivos de las obras. Y él decía, o sea, la empresa de los hermanos Vizcarra es una de las 300 que ha prestado servicios y eso no le tendría que atribuir ninguna responsabilidad. Ahora, eso depende de cómo actúe él luego en relación a las personas con las que hizo en determinado momento negocio, ¿no es cierto? Cuando tiene una función de poder. Y para empezar con Graña y Montero. A ver, para empezar, no estamos diciendo que la empresa del señor presidente haya cometido algún tipo de ilícito penal. No existe esa afirmación. Lo que estamos diciendo es que existen algunas cuestiones en las cuales, frente a algunas preguntas que se le ha hecho al señor presidente, que le han hecho al señor presidente, él no ha sido claro, lo que ha creado muchas suspicacias, ¿no? El decir que no ha brindado su empresa servicios a Odebrecht cuando era conocido que Odebrecht formaba parte del consorcio Conirsa, claro, o sea, con un 70% de las acciones. Es decir, no fue que contrató con Odebrecht directamente, pero sí con un consorcio del que Odebrecht era parte. O sea, creo que eso era la respuesta correcta. No se ha brindado servicios directamente a Odebrecht, sin embargo, sí se brindó servicios al consorcio Conirsa, que estaba integrado por Odebrecht en su mayoría de acciones, ¿no? 70%, y también estaba conformado por Graña y Montero. Y este consorcio brindó los servicios o ejecutó la obra de la Interoceánica Sur. Incluso su defensa en términos de proveedor de servicios y de equipo es la que ha defendido, por ejemplo, Hugo Alache. Es decir, ellos no son parte de la red de corrupción, ellos son víctimas. Sí. Porque hay muchísimas de estas empresas proveedoras a las que simplemente no le pagaron. Sí. Y están en la lista de acreedores en este momento. Y otra cosa muy importante. Se ha demostrado, conforme van las investigaciones, cuál era uno de los modus operandi que utilizaba Odebrecht para sobrevalorar las obras, ¿no? Y para hacerse de mayor ganancia ilícita, ¿no? Que muchos de los servicios que brindaron
terceros a la empresa Odebrecht, o en este caso al consorcio Conirsa, si se quiere llamarlo así para cumplir los términos formales, fueron servicios ficticios, servicios que no se ejecutaron, que no se dieron. No estamos diciendo que todos los servicios fueron ficticios, pero que hubieron servicios ficticios, también los hubieron. Entonces hay que investigarse, por supuesto que hay que investigarse, hay que verificar que efectivamente, como dice el señor Hualache, fueron como 300 proveedores. Habrá que verificar si esos 300 proveedores efectivamente brindaron o no el servicio. Recordemos el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Los servicios que estaba brindando de supuesta asesoría la señora Nadine Heredia, la imputación es de que estos servicios en realidad nunca se dieron. Pero he pagado impuestos, por eso es claro, era factura, era recibo trucho por servicio. Trataban de darle lo más grosero era la empresa para la calvicie, o sea, ¿no? O sea, Nadine era especialista en el tema de la calvicie. Y le tratan de dar legalidad diciendo pagamos los impuestos, ¿no? Está circulando información, es decir, ese es el problema. Pues si tú eres presidente de la República y tú haces público el compromiso de luchar contra la corrupción, vas a tener un cargamontón y vas a tener que probar tu compromiso de una manera así real, ¿no es cierto? Y tienes que estar dispuesto a ser sometido al escrutinio público brutal. Ya está circulando en las redes sociales. Y a preguntas incómodas. Y tienes que ser claro. Claro, por ejemplo, ahora hay una nueva pregunta que va a tener que responder Martín Vizcarra, porque resulta que C&M Vizcarra, Sociedad Anónima Cerrada, le debe 77.535 soles a la SUNAT. Yo no sé si tenemos el documento, señora Magariño. O sea, la empresa tiene una deuda coactiva remitida a las centrales de riesgo. El RUC es 2011-58-47-211 de C&M Vizcarra, Sociedad Anónima Cerrada, ingenieros contratistas. La deuda se encuentra actualizada al 11 de enero del 2019, o sea, ahorita, y corresponde al periodo tributario 2018-01, o sea, el primer trimestre del año pasado. ¿No? Ahí tenemos la imagen, la tenemos en pantalla, y la deuda es exactamente 77.535 soles. No le puede ver pues la empresa del presidente a la SUNAT, ¿no? Si tú estás liderando una lucha contra la corrupción, creo que esto no habla bien de ti. Y no habla bien de ti. Pero también lo otro es, ¿quién no tiene problemas con la SUNAT en el Perú? ¿Quién no hace empresa? O sea, el otro día conocí un caso increíble. Alguien por error paga de más a la SUNAT y se demoran 3-4 meses en devolverte tu plata, porque pagaste de más. Pero no, y si tú fallas un centímetro, la SUNAT te cae encima, y muchas veces los cobros son arbitrarios o te cobran por facturas que tú no has podido, o sea, tú tienes que emitir facturas para tener el derecho a cobrar, no te la pagan, y ¿qué te haces a los 3-4 meses con...? Lo que sí te podría contestar, Nicolás, es ¿quién tiene beneficios tributarios en este país gracias a una ley aprobada por este Congreso y que fue un proyecto presentado por Pedro Pablo Kuczynski cuando era presidente de la República? Nada menos y nada más que la empresa corrupta Odebrecht. Mientras tú en otros ejemplos que estás dando, cualquiera de nosotros, personas decentes que trabajamos de manera honesta, podemos por A o B cosas, deberle a la SUNAT, retrasarnos en los pagos de impuestos. SUNAT viene y nos embarga. Te embarga. Pero tú sabes que esta ley le dice a SUNAT, tú no le puedes embargar a Odebrecht. Es más, el dinero que le tenías bloqueado para el pago de la deuda tributaria, le vas a tener que devolver. Ese fue un proyecto presentado por la ex ministra de Economía Claudia Cooper, y que este Congreso de la República, con los votos del fujimorismo y con los votos del oficialismo, o sea de Pedro Pablo Kuczynski, lo aprobaron. Quienes se opusieron a la adopción de esta norma fueron congresistas Frente Amplio, Acción Popular, Nuevo Perú y algunos independientes. Ellos son los que tienen privilegios en este país, una empresa corrupta a quienes se le ha hecho una ley para favorecerla expresamente. Una vergüenza total. Bueno, eso pone, tenemos que ir terminando ya, Catherine, pero eso pone en el centro. Es bien controversial este tema del acuerdo con Odebrecht, porque son delincuentes, por supuesto, si no, no se podrían acoger a la colaboración eficaz. Están reconociendo que son delincuentes, han cometido delitos. Pero el extraordinario valor que tiene su testimonio
y lo que nos puede no solamente revelar y ser útil para desmontar la red de corrupción y castigar a todos los que han sido parte de ella, sino la posibilidad de recuperar dinero, ¿no es cierto? Y lograr sentencias condenatorias. Por supuesto. ¿No? Que necesitamos y que hay que conceder, a algunos les parece muy poco, pero hay otros malintencionados que lo que quieren es dinamitar el acuerdo. Están Nicolás, desesperados porque la gente de Odebrecht hable. En lo que debemos estar de acuerdo todos los peruanos es que ¿es información importante? Sí. ¿Necesitamos esa información para lograr sentencias condenatorias? Sí. ¿Necesitamos esa información para descubrir a los demás funcionarios que fueron coimeados, las demás obras donde pagaron coimas? Por supuesto que sí. Hay que darles beneficios, hay que incentivarlos para que den la información, por supuesto. De eso se trata la colaboración eficaz. ¿Quién da el beneficio a cambio de una información veraz y oportuna? La Fiscalía, no la Procuraduría. ¿Qué beneficios le está dando la Fiscalía? Le está archivando todas sus investigaciones. No medidas cautelares, es decir, no embargos, no incautaciones, tanto para la empresa como para sus funcionarios. No suspensión de sus actividades, no inhabilitación, no aplicarle la sanción que de acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado debe tener, que es no debe contratar con el Estado peruano, porque ninguna empresa corrupta debe contratar, lo dice la Ley de Contrataciones. La Fiscalía le está dando el beneficio de poder seguir contratando con el Estado. Demasiado. No. En cuanto a que la Fiscalía le está dando estos beneficios, me parece muy bien, está dentro del marco legal. Sin embargo, para terminar, que venga la Procuraduría y negocie con Odebrecht una reparación civil totalmente desproporcional a los intereses del Estado peruano y todavía pagados en 15 años, cuando con solo la venta de la hidroeléctrica Chaclla, con el 20% de lo que va a obtener la empresa, ya se podría pagar el monto total que ellos han negociado con la empresa. Eso no me parece que es lo más adecuado y lo más correcto, porque la Fiscalía ya le está dando los beneficios por esa información veraz y oportuna. ¿Por qué la Procuraduría negoció de una manera tan perjudicial para los intereses del Estado? Eso es lo que no me parece correcto, porque la Procuraduría es el abogado del Estado, tiene que velar por los mejores intereses del Estado. La Procuraduría no tiene por qué conceder una reparación civil desproporcional y perjudicial a los intereses del Estado a cambio de información. Eso no le compete a la Procuraduría. Es la Fiscalía la que da beneficios a cambio de información, porque muchos hacen la ecuación, información a cambio de poca reparación civil. Esa ecuación está mal hecha, porque es información veraz y oportuna a cambio de beneficios que la Fiscalía le otorga, que ya te enumeré, que son varios y me parece genial. Y también esperamos que la Fiscalía en este acuerdo haya puesto candados como garantías a efectos de que esta vez Barata y otros funcionarios que tienen información importante no omitan información, porque algo claro, Nicolás, que Barata nos ha omitido información, no quiero decir mentir, no, omitido en la línea del metro, porque no fueron 9 millones de coimas, fueron espérate, 24. Pero espérate que todavía no pasa, o sea, sí, o sea, la percepción que yo tengo es que hay demasiado miedo con lo que va a decir Odebrecht. Demasiado miedo con lo que van a decir, y la desesperación de Alan García, desde mi punto de vista, tiene que ver también con eso. Entonces, esperemos que salga el acuerdo y que empiecen a hablar los brasileños, y ahí yo creo que tendremos la película completa. Muchas gracias a Catherine Ampuero, como siempre, por hablar claro y fuerte como se tiene que hacer. Cerramos nuestra secuencia Caiga quien caiga por el día de hoy. Exitosa presentó Caiga quien caiga. Ahora hasta Chincha, donde está Luis Wong, que tiene información de último minuto. Adelante, por favor. Muy buenos días, Nicolás Lucar, desde Chincha, en Noticias en Vivo para Exitosas Noticias. El día de hoy se ha hecho la denuncia sobre un tema en el cual la madre de familia, Juana Jessica Martínez Díaz, de 41 años de edad, con DNI 43965752, ha mencionado que su menor hija ha sido tocada indebidamente y presuntamente también ha querido su padre violarla. El denunciado es el señor Jorge Martínez Yataco, de 49 años de edad, el cual en este momento se encuentra detenido en la comisaría
provincial de Chincha. El hecho ocurrió